Hola, mi nombre es Vanessa Ledesma Urruti del área de Teorías de la Literatura y Literatura Comparada. Hoy voy a hablarles de la ficción en la era del chat GPT, una aproximación desde la teoría de la literatura al proceso creativo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha revolucionado el campo de la literatura, así como el de las artes en general. Ya ha demostrado su potencial para sustituir a las figuras literarias del escritor y del autor. Contamos ya con más de 300 obras editadas, escritas por un chatbot, algunas de ellas con premios literarios. Ha cobrado fuerza el concepto de la creación asistida, basada en la idea de que la creatividad es un proceso social que puede aumentarse mediante la tecnología. Pero es que además asistimos a otro fenómeno, que es el de la creación asistida inversa, donde no es la inteligencia artificial la que ayuda al creador dándole ideas o dándole inspiración, sino que es la inteligencia artificial quien genera el texto y el ser humano es quien le asiste, quien edita ese texto. Las cifras que se manejan son las de que en un futuro próximo las editoriales serán capaces de sacar al mercado unos 100.000 títulos al mes. Surge así el problema de la valoración crítica de la calidad de las obras literarias. ¿Será posible en un futuro que la inteligencia artificial desbanque a los autores de carne y hueso, que sea capaz de crear obras de mayor calidad y no lo hace ya, como afirma aquí Jorge Carrión, ¿no? Los algoritmos escriben mejor que Paulo Coelho. Bueno, entonces, ¿será capaz la inteligencia artificial de superar la calidad humana? ¿Serán capaces los humanos de distinguir si una obra ha sido escrita o se ha escrito por la inteligencia artificial o por un ser humano? ¿Pasará el test de Turing, etcétera? Todo este tipo de preguntas atemorizan, en cierta manera, pues al mundo de la escritura creativa. Uno de los conceptos que más se está manejando en la actualidad al hablar de estos temas es el de autoría. ¿Por qué? Pues porque el concepto de autoría pues está sufriendo una transformación muy grande, se están invirtiendo ciertos roles en este sentido, y a la tríada escritor, autor, narrador, pues se añade una figura nueva que aún no está definida claramente. Eh, Ustedes pueden ver unos ejemplos en pantalla. Por ejemplo, a la izquierda tenemos el libro de los campos electromagnéticos, que se ha escrito por el chat GPT-2 y el chat GPT-3, cuyas biografías además aparecen en la solapa como si fueran escritores tradicionales, en un gesto de antropomorfización de la inteligencia artificial. Al lado tenemos otro libro, The Inner Life of an AI, a Memoir by ChatGPT. En este caso, el escritor pone abajo, escrito por ChatGPT, y el creador o el que ha generado esta idea, Forrest Xiao, aparece como una especie de prompter, como alguien que simplemente da instrucciones. En la siguiente obra, que es One the Road, un homenaje a Jack Kerouac, una obra sobre un viaje en coche o un road trip, en el que es la máquina la que cuenta la historia, la máquina de inteligencia artificial, que está adosada al coche a través de una cámara que está conectada a una máquina de escribir, que está a su vez conectada a una inteligencia artificial, y donde el creador de la idea, que fue Ross Goodwin, pues decidió ceder los derechos de autor a la máquina. Un concepto del que se habla mucho últimamente con respecto a estos textos generados por los chatbots es el de la originalidad. Y es curioso porque la originalidad, también muy ligado al concepto de creatividad, pues son conceptos que se habían dejado ya atrás en la historia de la crítica literaria. Son conceptos que vienen, como se sabe, de Platón, pero que tuvieron su auge en el siglo XIX, en el idealismo y en el romanticismo, y que están ligados pues a la idea de que la originalidad del autor viene dada pues por una inspiración divina o por una especie de genio romántico. Entonces, tanto las voces a favor de la inteligencia artificial como posible reemplazo de la creatividad humana, como las voces en contra, ambas caen en el mismo tipo de conceptualización idealista y metafísica
y cognitivista en cierto sentido, porque ambas entienden la creatividad como relaciones especiales de las representaciones mentales. Entonces, en muchos casos nos dicen que la creatividad es posible que las máquinas la puedan reproducir porque en el fondo no es más que una combinación de ideas conocidas que se representan en la mente, y los que están en contra nos dicen que es que no se pueden reproducir por las máquinas porque las máquinas carecen del alma o de la conciencia que puede tener un ser humano, o de ese cito temblor emocional o temblor estético que falta en los textos generados por las máquinas. En definitiva, la cuestión aquí es que se cae en estas concepciones metafísicas cuando lo que nosotros estamos buscando pues son unos parámetros más objetivos de comparación. En el tema podemos observar las diferencias entre la creación artística generada por los chatbots y la creación artística humana. En general hay una confusión bastante extendida que se debe a que se interpreta la creación artística humana como un proceso bidimensional, es decir, un proceso puramente mental, desde un enfoque más bien cognitivista. Sin embargo, todo el proceso de la creación artística humana es tridimensional y eso es lo que lo diferencia de la creación por la máquina, digamos. Como podemos ver a la izquierda, el input en la máquina son los datos, son meramente datos o puramente datos, y lo que ocurre dentro de la caja negra, el proceso de la creación, en este caso de la generación de texto, es también bidimensional, porque está basado en relaciones estrictamente sintagmáticas, no hay relaciones semánticas. El output ya sí es tridimensional, es un objeto, es un texto que leemos en un ordenador o en una tablet o en un libro, pero debido a la bidimensionalidad anterior, ese objeto pues no tiene aún un recubrimiento conceptual. Y este recubrimiento conceptual depende mucho también de la labor de la crítica y de la teoría literaria. En el caso de la creación artística humana, todo el proceso de la creación desde principio a fin es un proceso tridimensional y corpóreo. Esto tiene unas consecuencias bastante interesantes si miramos, por ejemplo, el uso de la metáfora en la máquina y el uso de la metáfora cuando es una escritura humana. Y ahí sí que se podrían a lo mejor sacar conclusiones, porque la metáfora, ciertos tipos de metáfora, no todas, requieren de una experiencia corpórea. Debemos detenernos en un ejemplo. En este caso es un chatbot llamado Xiao Eyes de Microsoft, que está diseñado para componer poesía a través de imágenes. Es un ejemplo interesante, ¿no? Porque digamos que se le proporcionan imágenes y de ahí la máquina pues saca una serie de palabras clave. A partir de las palabras clave va creando versos. Después pasa a un sistema de evaluación o de autoevaluación, que también lo hace la misma máquina, que es una evaluación lingüística, ¿no? Que tengan sentido las oraciones. Y por último pasa otro sistema de evaluación, que es ya una evaluación humana. Tenemos un diagrama de cómo funcionaría un poco este método. La foto que está en el centro, pues la interpreta la inteligencia artificial. Salen de ahí 4 poemas que ustedes pueden ver en estos 4 cuadritos, y a partir de ahí, pues más abajo tendríamos la evaluación humana de esos poemas, donde pone que por favor diga usted, evalúe usted estos poemas siguiendo nuestras instrucciones. Como decimos, estos evaluadores no sabemos qué formación tienen, a lo mejor simplemente son lectores que se guían por puros parámetros subjetivos. Un ejemplo del mismo método, donde la poesía, el poema, viene generado a través de las imágenes. Esta imagen que tienen ustedes en pantalla da lugar a un poema pues muy profundo, muy logrado, que ha recibido, digamos que una buena aceptación, pero como decimos, la calidad de los poemas no está tanto en el texto mismo como
en el recubrimiento conceptual, teórico o de ideas alrededor del texto y además se da en el tiempo diacrónicamente. Pero la cuestión más interesante es que, por la que traemos estos ejemplos de este tipo de chatbot es que sus creadores eh, han declarado que estas poesías tienen más calidad que las poesías creadas anteriormente por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque según ellos, y cito, este chatbot se inspira en el mundo real. De nuevo, la pregunta sería, ¿qué es el mundo real entonces para estos creadores? Pues el mundo real son imágenes pixeladas, como vemos aquí. Entonces caemos de nuevo en esta concepción del mundo real o de la creación humana como un proceso bidimensional. A partir del chat GPT-3, la máquina está diseñada para anular ciertos sesgos, por ejemplo, el sesgo racista, el sesgo sexista, etc. Lo que ocurre es que la anulación de estos sesgos implica al mismo tiempo la implantación de otros sesgos. Por ejemplo, si ustedes hacen el experimento de pedirle al chat GPT-3 que les genere un texto literario, un microcuento, por ejemplo, sobre la guerra, ustedes notarán pues, que es casi imposible para el chatbot hacer descripciones de cualquier tipo de conflicto, descripciones violentas, detalles cruentos, etc. Todo esto está vedado para el chat, que tiende siempre, aunque el tema del cuento sea la guerra, tiende siempre a buscar argumentos centrados en la armonía entre las personas, entre los distintos bandos, etc. De la misma manera, si ustedes le piden al GPT que le escriban un cuento sobre la guerra civil española o la guerra de los 30 años o la guerra de Yemen, cualquier guerra específica, notarán que el chat GPT de la misma manera intenta evadir cualquier tipo de detalle histórico, cualquier tipo de referencia cronológica, topológica, etc. A esto le hemos llamado el sesgo ahistoricista. Aparte tenemos el sesgo de la hipercorrección, tanto lingüística como política, el sesgo de la impersonalidad, el sesgo de la literalidad. Este es un sesgo quizás el más nocivo para la literatura cuando hablamos de la calidad literaria, puesto que la literalidad, este sesgo le impide al chat GPT, por ejemplo, pues tratar cuestiones como son tan importantes para la literatura como son el humor en todas sus formas, la ironía, el sarcasmo, etc. Hay otro sesgo, al que hemos llamado sesgo borgiano, que tiene que ver, es mucho más amplio, pero que tiene que ver con la idea de reducir toda racionalidad o de reducir el mundo a un texto legible, es decir, a todo aquello que pueda leerse. No tenemos tiempo de ahondar en estos sesgos, pero sí nos gustaría por lo menos señalar que para que el chat GPT pudiera algún día crear una literatura crítica o una literatura de calidad, tendría que aprender de alguna manera a sortear o a burlar este tipo de censuras o restricciones. Como conclusión, diremos que no cabe duda de que existe la amenaza, si es que es una amenaza objetiva, de que la inteligencia artificial suplante al escritor de carne y hueso. Pero esto no sucederá porque la inteligencia artificial sea capaz en un futuro de generar obras literarias de gran calidad, sino más bien porque el mundo de la creación literaria, editores, autores, lectores y gran parte de los críticos no tendrá los conocimientos suficientes para poder analizar, evaluar, valorar la literariedad en sentido amplio de las obras que crea y lee. Como hemos dicho antes, ya hoy en día quienes opinan y analizan estas cuestiones en los foros más difundidos no son teóricos literarios, sino periodistas, etc. Y en muchos casos demuestran poseer escasos conocimientos de teoría literaria. Tampoco se habla ya de literatura, sino más bien de comunicación, ni de obras literarias, sino más bien de escritura creativa, de textos, de bestsellers, etc.
Hoy es más necesario que nunca el poseer conocimientos de teoría literaria si se pretende asentar una base crítica a partir de la cual establecer distinciones entre estas dos formas de creación. Muchas gracias.